Ok, Mónica. Listo. Bueno, es un gusto dar inicio a este nuevo encuentro, un encuentro convocado por la coordinación regional y por el equipo, los equipos de AMARC en Centroamérica, y nos alegra muchísimo esta nueva oportunidad por encontrarnos, aunque seguimos anhelando la presencialidad, el abrazo, el calorcito humano, pero ya los rostros en cada uno de los puntos donde nos encontramos nos muestra una geografía de afectos, de vínculos, de saberes que hoy vamos a celebrar y vamos a compartir. Agradecer especialmente a Oscar Pérez, que ha liderado junto con Carlos Enamorado esta convocatoria, y a todas y a todos ustedes por estar aquí. Para nosotros desde AMARC, América Latina y Caribe, tener a nuestra maestra Claudia Villamayor aquí con nosotros encabezando esta capacitación, esta formación, es muy simbólico, muy significativo, porque Claudia primero ama a Centroamérica y Centroamérica ama a Claudia. Eso es como una hermandad, ya un matrimonio indisoluble. Y entonces, Claudia, después de todos los recorridos que has hecho, sigue siendo Centroamérica un punto de referencia en todo el aprendizaje en comunidad, con todas las experiencias de las que tú aprendiste y pudiste potenciar para la época del programa de gestión de las radios. Es la mejor época, y fue realmente una escuela de la que muchos y muchas de ustedes están aquí, entre otras Argentina, Wendy, hacen parte como de esa semilla, esa primera semilla que sembró AMARC en nuestras asociadas de esta región. Y por supuesto, Claudia es un referente también porque su libro sobre gestión de la radio es que escribió junto a Ernesto Lamas, pues es un referente que siguió rodando con su propia vida en muchas emisoras, en muchas experiencias, en muchos colectivos, no solamente de radio, sino de otros medios comunitarios, por lo que nos alegra muchísimo tenerla aquí, Claudia, y tú sabes que además eres una amiga y una hermana para nosotros. Por supuesto, Fernando Tibaduiza, que desde, y Lina, perdón, que está en este momento en Colombia, representan una experiencia muy, muy potente, tanto de gestión como emisora, como medio de comunicación, como gestión, como red. Y hemos tenido la fortuna de acompañar el proceso de Resander y de la radio La Cometa, y hemos visto ese proceso de crecimiento y de trabajo compartido, colaborativo, que hoy en día permite que Resander, una de las redes de radio comunitaria en Colombia, sean un referente en la gestión de proyectos, en la implementación de estrategias y en la capacidad de generar proyectos con el liderazgo desde las bases, desde los municipios, desde lo local. Así es que, Fernando, Lina, muchas gracias por compartirnos aquí sus saberes y por estar irradiando desde Colombia hacia Centroamérica gran vibración del saber en comunidad. Y por supuesto que hoy vamos a recibir de aquí también todas los comentarios y las experiencias que desde cada país puedan aportar. Y pasado un periodo pues, de pandemia, la pregunta por cómo seguir, cómo sostenernos, qué hacer cuando los negocios locales, cuando los proyectos, cuando a veces los contextos políticos son tan difíciles, pero donde se han acentuado también las dificultades en términos de pobreza en muchos países,
cómo darle un lugar a la sostenibilidad y a la gestión. Entonces, es un tema que se ha venido pues proponiendo y por eso celebro mucho este encuentro de conocimiento y compartido. También sé que nos van a acompañar desde Nepal y también pues toda esa gestión. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo muy grande, nuestra parte seguir. Sabemos que la formación y compartir experiencias es una manera de estar juntos, de crecer como AMARC y celebramos pues este encuentro. Muchísimas gracias, Oscar, Diego, todo el equipo por hacer posible esta formación y por supuesto a las organizaciones aliadas que nos han apoyado para podernos encontrar y hacer este evento. Un abrazo, besos y espero realmente que lo podamos disfrutar y también que entre todos y todas nos sentamos libres también de retroalimentar lo que nuestros maestros y maestras nos van a compartir hoy, porque pues son maestros desde la experiencia, desde la militancia, pero también de la gestión de conocimiento. No, gracias a vos por esa representación regional que haces, Mónica. Gilberto, y le pedimos al resto de colegas si por favor pueden apagarnos su micrófono. Y luego, cuando hay espacio para intervenir, pueden encenderlo. Gracias, Gilberto. Bueno, gracias, Mónica. Vamos a darle la palabra. Bueno, aquí a la derecha hay un chat, ¿verdad? Quien quiera saludar, quien quiera trasladar comentarios o preguntas, puede hacerlo desde ya. Ya están llegando algunos saludos desde Honduras, desde Nicaragua, desde Panamá. Bien, entonces vamos a darle la palabra a nuestro representante de AMAR Centroamérica, Carlos Enamorado, quien también es representante de AMAR Honduras y de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Carlos Enamorado, adelante. ¿Vas a poner cámara? No, ahorita no. Carlos. Muchas gracias, Oscar, y a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando en este encuentro. Sabemos que es un momento muy especial para las radios comunitarias en América Latina, ¿verdad? Y sobre todo para Honduras, luego que hace un el Congreso Nacional aprobó el Fondo de Responsabilidad Social, como también un reconocimiento a la lucha, que para nosotros es valioso este encuentro, y sobre todo saber pues de qué vamos a compartir experiencias, sobre todo sobre la autosostenibilidad de los medios comunitarios en el, ¿verdad? Va a ser de mucho provecho para todos y sobre todo obtener más experiencias sobre este tema tan importante. Perfecto, gracias Carlos, gracias. Queremos compartirles que nos han confirmado colegas de 11 países, 9 de América Latina y tenemos a México, a Guatemala, socias de Honduras, socias de El Salvador, socias de Nicaragua, socias de Panamá, socias de Colombia, socias de Paraguay, socias de Argentina y también tenemos a nuestro colega Juan de Sol en España y a nuestro ponente representando a la Asociación de Medios Comunitarios de Nepal por la región de Asia-Pacífico Sur, quien pues ahí tiene su canal para hacer su participación en inglés y tenemos una traducción al castellano y luego cuando nosotros participemos pues él nos podrá escuchar perfectamente. Así es que bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto, como dijo Mónica, verles y ojalá poco a poco este final de la pandemia o por lo menos este casi cierre de la pandemia nos vaya permitiendo ya encontrarnos cara a cara para podernos dar esos abrazos que nos hacen tanta falta, ¿verdad?
Como dijimos, hay 3 objetivos para este encuentro centroamericano que hemos querido abrirlo, que se abra al resto de América Latina y el Caribe, fundamentalmente porque es un tema que nos interesa a todas y a todos, que es el tema de cómo trabajar la sostenibilidad integral de los medios comunitarios. En primer lugar, digamos, vamos a conocer 4 experiencias valiosas, 4 experiencias exitosas de medios comunitarios. Vamos a empezar con México, luego seguimos con Colombia, luego seguimos con El Salvador y finalmente vamos a esperar a nuestro colega de Nepal, quien nos va a hablar precisamente de la experiencia exitosa de las radios comunitarias allá en este país de Nepal. Y luego vamos a cerrar, digamos, la última hora. Le hemos solicitado a alguien que también tiene un corazón y un alma centroamericana, como es Claudia Villamayor, y con quien hemos aprendido, ¿verdad?, a tratar de descifrar qué es esta vaina de la sostenibilidad integral en base a la planificación de las dimensiones. Entonces, Claudia va a hacer su exposición y luego podemos usar el chat para ir preguntando, comentando, y ahí le vamos a ir trasladando a Claudia en los últimos minutos, pues algunas de las preguntas o comentarios para que ella pueda seguir orientándonos en este camino de cómo encontrar posibles veredas para avanzar en esa sostenibilidad integral de nuestros proyectos comunicacionales. Nuevamente, gracias. Pedimos que los micrófonos estén apagaditos. Quien quiera encender la cámara para que le veamos, pues enciéndala. Es un gusto verle. Y vamos a darle, sin más preámbulos, la palabra a Héctor Camero. Héctor Camero nos va a presentar la experiencia de Radio Tierra y Libertad, que está ubicada en Monterrey y es una asociada de Amar México. Héctor, adelante, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Oscar. Desde luego, muchas gracias por esta invitación y un gusto de ver y aprender. Somos aprendices permanentes. Y de acuerdo al principio educativo. Así que agradecemos esta invitación. Tengo la encomienda de mis compañeros de Amar México en este saludo, de nuestros compañeros de las radios indígenas, sobre la solicitud de tener nuevas oportunidades. Ojalá que haya más oportunidades como estas para poder ellos también exponer sus vivencias, sus experiencias, que son muy ricas. Y sobre esta invitación en particular, bueno, me cohíbe un poco el título de experiencias exitosas, porque pues hay maneras de entenderlo. Nosotros acá lo aceptamos en el sentido de que pues es un éxito llegar a 21 años a pesar de todas nuestras carencias. No identificamos solamente el problema de la sostenibilidad con lo económico. Decimos que entendemos la sostenibilidad como un problema de enfoques, de 3 enfoques: el social, el económico, el jurídico, por más que se destaque uno de ellos. Pero consideramos, para que sea sostenible un proyecto político comunicacional, que debe desde cualquier momento garantizar que hay identidad, continuidad y autonomía. Es decir, si esta sostenibilidad compromete la identidad del proyecto, interrumpe su continuidad y además interfiere con su autonomía, no será, por más que tenga éxito económico, no será no podremos hablar ahí de una experiencia exitosa desde el punto de vista del proyecto comunitario. Me voy a referir para este fin a precisamente señalar cómo es que el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista social nos ha permitido conservar pues esta sostenibilidad económica, siempre precaria, pero que hasta ahora pues hemos podido conservar, y al mismo tiempo tener también un
sustento legal para nuestras radios en México. Y para eso voy a pedir que tengamos el apoyo de algunas fotografías que van refiriéndose a las diferentes épocas que hemos tenido nosotros en la vida de nuestra radio. Me quiero referir entonces así en general, antes de las fotos, a precisamente este asunto de qué tipo de proyecto tenemos nosotros, dónde estamos, qué hacemos y por qué lo entendemos así. ¿Cómo ha sido la necesidad, cómo ha nacido la necesidad de contar con una radio y cómo la conservamos hasta ahora, para qué la queremos, cómo pensamos que le sirve a la comunidad y que por lo tanto tiene su propia identidad y su necesidad de estar ahí, a pesar de los pesares, es decir, a pesar de quienes no quisieran que este tipo de radios existieran. Nosotros partimos en la radio comunitaria Radio Tierra y Libertad de una lucha de personas que llegaron, miles de familias que llegaron a este rincón de la ciudad de Monterrey sin contar con los derechos más elementales, solamente el de trabajar para otros, para poder sostenerse en pie y seguir trabajando al día siguiente. No tenían derecho a la vivienda, sus servicios eran sumamente precarios y la oportunidad de criar a la familia en condiciones sumamente difíciles. Me voy a referir entonces cómo esa comunidad se ha desarrollado, cómo necesitó de tener un medio que fuera su herramienta de comunicación y de información, porque así como tenía muchas necesidades, así como desarrolló una lucha para resolver esas necesidades, también enfrentó muchos enemigos que conserva todavía, naturalmente. Y cómo ha necesitado de esta herramienta comunicacional para decir su propia palabra, para informar a la comunidad en el sentido más amplio de lo que realmente somos y de lo que deseamos que sea el resto del pueblo de esta ciudad de Monterrey. Y por lo tanto, me estaré refiriendo a algunas etapas básicas en el desarrollo de la vida de esta radio. Su origen, su radio comunitaria, la lucha por la legalización de la radio, por tener su sustento legal y la lucha por conservarse. A pesar de lo legal, nos han vuelto a tener tropiezo. Entonces, si nos hace favor de pasar las fotografías. Esta es la imagen de una de tantas familias que llegaron para formar la comunidad de Tierra y Libertad, que luego sería el movimiento de Tierra y Libertad, la siguiente. Esta es la lucha unificada que logramos dar con una población a la que ya no pudo derrotar la policía, que tenía un récord de desalojos. Esta comunidad se organizó gracias a la capacidad que hubo para que el pueblo trabajador pudiera reclamar el elemental derecho a la vivienda. Ya está incorporado. Después de estas luchas, el Estado se dio cuenta de que era necesario darle una oportunidad a la gente de tener la tierra para que no se la tomara por su propia cuenta, porque costó muchas lágrimas, mucho sudor y costó sangre, pero en esas condiciones tuvimos que llegar. La primera foto de arriba es una foto de la construcción de la escuela, la foto inferior izquierda es una foto de la construcción de la propia colonia, abrir las calles al esfuerzo de la propia comunidad. La siguiente. Esta es construcción de dispensarios, entre otras necesidades. Ahí vemos a las mujeres trabajando tan duro como los hombres para poder levantar esta comunidad. Al mismo tiempo eran nuestros edificios comunes. La prensa nos llamaba vagos que queríamos tener sin esfuerzo una vivienda, pero la gente no solo construía su vivienda, sino construía los edificios comunes que nos daban esa posibilidad de defenderlos conjuntamente. Siguiente. Nos quisieron sacar por no poder contar con los servicios, nos negaron el agua, la luz, el drenaje, lo más indispensable. Partimos de cero. Bueno, ahí los obreros que formaban esta colonia habían trabajado en la introducción de servicios, sabían dónde estaban, así que nos dimos a la tarea de, por supervivencia, tener que conseguir. Esta es una foto de la primera toma de agua que tuvimos para poder soportar el duro clima de esta ciudad. Bien.
esta tantas, de tantas promociones que nos hicieron, un intento de agredir a una colonia que se había defendido para permanecer ahí, y nos llamaron en una noche, nos llevaron a la policía judicial. Ya teníamos varios meses sobre la tierra, con un ataque armado. Lo que hicieron fue perder su camioneta, que es donde están abajo estos policías con armas de alto poder. La perdieron, pero no pudieron sacar adelante su agresión. La siguiente. Para la prensa, la televisión, nosotros éramos los responsables de todo lo malo que ocurriera. Cualquier robo, cualquier delito, cualquier crimen, nos lo achacaban. Los funcionarios es el nombre que le dan a la clase obrera más empobrecida de Monterrey, que tenía que ver esta lucha por la vivienda. Entonces éramos los posesionarios. En el rumbo del Topo Chico, que es el lugar de Monterrey donde estamos, en el norte de la ciudad, un cerrito pelado, el Cerro de los Pobres. La Sierra Madre, al revés, es la que cobija a la gente de dinero en Monterrey. Nosotros estamos en el extremo opuesto. Ya demostramos que no teníamos nada que ver, incluso la gente cooperó para detener a los verdaderos criminales, pero todo lo peor éramos nosotros. En 1976 asesinaron a 6 compañeros de una colonia vecina. La colonia Tierra y Libertad dio su solidaridad, su apoyo incondicional para que no quedara en la impunidad este crimen. Esta es una de las marchas que promovimos, pero que nos obligaron a fuerza de tener que enfrentar toda esa campaña de linchamiento, porque decían además que esas personas que habían muerto eran Tierra y Libertad y que habían muerto por el odio que se provocaba en esa comunidad hacia la gente decente. Esa necesidad que teníamos de informar lo que realmente hacía la comunidad, cómo trabajaba por la educación, por la salud, por los derechos de los trabajadores. Teníamos que decirlo y rechazar estas difamaciones. La siguiente. Este fue nuestro origen como radio en 1977. Un pequeño local donde teníamos un sistema de bocinas que salía para repartirse en 5 sectores de la colonia Tierra y Libertad, que iba creciendo. El problema es que cada vez era más difícil transmitir a través de nuestras bocinas porque el sonido se distorsionaba y finalmente pues fastidiábamos a la gente que estaba cerca y no nos escuchaban bien los que estaban lejos. Pero desde aquel entonces teníamos la necesidad de llamar a la gente, convocarla para las diferentes reuniones, para los trabajos, comisiones que sacábamos permanentemente, y además pues aclarar una serie de cuestiones que meritaban reuniones por manzanas o por sectores. Siguiente. En 1999, después de probar nosotros diferentes formas de comunicación, la radio por bocinas, el periodiquito que sacábamos, los folletos, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que lo ideal era contar con un medio como la radio, que nos permitiera tener una comunicación inmediata, sobre todo con población con muy baja escolaridad, que no tenía capacidad para tener una lectura extensa. Y en cambio la comunicación verbal nos ayudaría. Y ese año estalló en la Ciudad de México el movimiento de los estudiantes de la que huelga. Nosotros fuimos a verlos. Esta es una reunión con ellos. Los estudiantes del movimiento del huelga de la UNAM crearon el CGH, el Consejo General de Huelga. Levantaron la primera radio que llamamos comunitaria, una radio estudiantil de la comunidad estudiantil en la Ciudad de México. Nosotros nos enteramos y fuimos a buscarlos. Ellos entendieron de qué se trataba con nuestro proyecto, nos tuvieron confianza y empezaron a preparar nuestro transmisor. Y un buen día, pero ya desafortunadamente con la UNAM tomada por la Policía Federal, vinieron a traernos el transmisor. Nosotros levantamos nuestra antena, conscientes de que estábamos en el norte de México, donde no tenemos una sola radio cercana. En el sur y el centro de México se ha concentrado el movimiento de radios comunitarias, nosotros estábamos solos. Pero entendimos que alguien tenía que dar esa lucha acá en esta región y que si no la dábamos nosotros, nadie más lo iba a hacer. Estábamos nosotros conscientes de que teníamos pleno derecho, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los tratados internacionales, a contar con este derecho a transmitir. Y esta fue nuestra antena para empezar a transmitir sin que nos autorizaran los señores del Supremo Gobierno. ¿Verdad?
Bueno, aquí está, de inmediato pues, tuvimos espacio para nuestras compañeras. La lucha de este tipo de movimientos se basa principalmente en la lucha de las mujeres, así que necesariamente ellas debían tener su espacio, lo tuvieron los niños. Siguiente. Lo tuvieron los trabajadores, es una colonia netamente son colonias, no una, son muchas colonias de trabajadores donde estamos, así que ellos querían un espacio para decir su palabra. Siguiente. Te quedan 2 minutos, Héctor. Gracias. Así nos trataron. Así nos trataron. En 2008 fueron a cerrarnos con armas de alto poder. Siguiente. Pero habían pasado 7 años. Esta es la policía rodeándonos. Y esta es la respuesta de la gente, que no permitió que nos sacaran por la fuerza. Siguiente. Esta es pues la policía se tuvo que retirar. Siguiente. A Marc nos tendió la mano. Ahí es otra historia, ya no voy a tener más oportunidad de extenderme, pero la siguiente parte es precisamente la lucha con Amarc. Siguiente. La compañera Leida Calle. Nuestros niños participando en la lucha para evitar el encarcelamiento aquí de su servidor y para el regreso legal de la radio. Siguiente. Aquí estamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dando la lucha por el regreso de la radio. Siguiente. Esta es la participación de la comunidad, llevando sus pocos centavitos, la sostenibilidad que decíamos. Si no parte de la comunidad el soporte, el sostén social, de nada sirve tener un soporte económico que no va a llegar. Siguiente. Es una venta de ropa. Finalmente obtuvimos el permiso el año 2010. Aquí estamos ya con el permiso, festejando con la comunidad. Y empezaría la lucha legal. A lo mejor, Oscar, eso ya es otra historia. Estamos ahora abriendo una nueva etapa que es la lucha por la plena legalidad, por la reforma en los medios, ya unidos con AMAR, con organizaciones hermanas, porque entendemos que precisamente esa sostenibilidad social debe ser lo más amplia, contando con aliados nacionales, con el consenso internacional que debe ya proteger a todas las radios de toda esta región, de todo Latinoamérica y Centroamérica. Lo demás, pues se los quedamos a deber. Muchas gracias. Gracias Héctor. Yo sé que hay más información, hay más experiencia de lucha por parte de esta gran radio comunitaria de México. Antes de darle la palabra a nuestros colegas, amigo y amiga de allá de Colombia, queremos darle la bienvenida ya a nuestro colega de Nepal. Él es Balkrishna Pokhrel, perdón el pronunciamiento, Balkrishna. Él es director ejecutivo de la Asociación de Radios Comunitarias de Nepal, ya está con nosotros, así es que en nombre de AMAR América Latina y el Caribe, pues bienvenido y pronto te daremos la palabra. Vamos ahora a trasladar los micrófonos hasta Colombia, a la red de cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander, y también va a compartir micrófono precisamente con Radio La Cometa. Fernando y Lina, adelante por favor, tienen 15 minutos. Gracias, Oscar, por la invitación a este importante encuentro. Para mí es un aprendizaje y agradecerle también a Mónica por referenciarnos. Pues Mónica Valdés ha sido un referente, un apoyo muy importante para la radio comunitaria en Colombia. Y también me alegra mucho saludar a Claudia Villamayor, una de mis maestras insignas en este proceso de la radio comunitaria con Ernesto Lamas, en este tema de la gestión. Y conocer nuevas personas, nuevas experiencias, me siento bastante halagado. Vamos a estar con Lina Pico, ya la gerente de la emisora comunitaria de San Gil La Cometa, y voy a darle la palabra que ya dé un corto saludo para poder continuar. Muy buenas tardes para todos ustedes. Me presento, Lina Marcela Pico Rincón. Pues esto, ya lo dice don Fernando, es un aprendizaje, agradecida también por esta invitación. Es un trabajo colaborativo de saberes que nos van a enriquecer a unos y otros. Y bueno, que sea esta la oportunidad para que
esto que estamos compartiendo el día de hoy enriquezca a cada una de nuestras radios comunitarias a nivel mundial. Nuevamente agradecida por esta invitación y pues saludo cordial para todos porque no creo que solamente he podido conversar con don Oscar. Gracias. Diego, por favor, la siguiente proyección. Nosotros les saludamos desde el departamento de Santander en Colombia, que estamos ubicados al nororiente de Colombia, hacia la vía de Venezuela. Resandes lleva 20 años de trayectoria y la Cometa un poco más, 25 años. Hemos estado caminando constantemente, permanentemente en este proyecto de vida. Y para contextualizarlos, pues en Colombia existen actualmente alrededor de 705 radios comunitarias en todo el país, que representan casi el 80% de los municipios en todo el territorio nacional, lo cual es un sector muy importante y potencialmente para poder trabajar desde la comunicación comunitaria. Aquí se incluyen las últimas radios o concesiones que fueron otorgadas por el Ministerio en la última convocatoria que salió en el año 2019. La mayoría están organizadas en 29 redes regionales, así como Resander. Nosotros somos la red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander. En el departamento de Santander existen 50 radios comunitarias, de las cuales 36 están formalmente vinculadas a la cooperativa, así como la Cometa. Pero la acción de Resander se ha extendido en todo el territorio nacional, toda vez que hemos coordinado proyectos de pedagogía y de comunicación para la paz y otros temas con apoyo de la Unión Europea, de otros organismos nacionales e internacionales, y que nos ha permitido pues tener esa incidencia nacional. Sigamos, Diego, por favor. Bien, ahora vamos a exponer, a compartir como las 4 claves para la gestión de un medio comunitario en Colombia o en cualquier radio en nuestra comarca. Un primer componente es el componente organizativo, o sea, las emisoras son organizaciones socioempresariales que deben cumplir con una serie de requisitos legales. Aquí en Colombia todas deben tener la concesión otorgada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que es el ministerio que nos regula. Además deben cumplir con una serie de requisitos tributarios con la DIAN, con varios organismos de vigilancia y control. Entonces, ese componente legal es muy importante, el componente organizativo, tener como referente que hay que estar organizados para prestar un servicio a la comunidad, un servicio a través de los micrófonos, a través de la acción comunicativa. Y ahí paso a la segunda clave, la acción transformadora a partir de la comunicación local. Cómo la comunicación como componente importante y transversal de la dimensión del ser humano es estratégica para la transformación y un cambio local y territorial. Cómo ese proyecto social, comunicativo, cultural se traduce a partir de la parrilla de programación, llevando la emisora a los barrios, a las veredas, poder construir audiencias recíprocas, audiencias activas e incidir directamente, buscar ese cambio mental o transformación social y cultural. Una tercera clave es la evolución del trabajo en red. O sea, como les mencionaba anteriormente, en Colombia existen alrededor de 705 radios, la mayoría asociadas en red, son 29 redes, y cuando empezamos hace 25 años y miramos hacia los lados, nos dimos cuenta que pues existían una serie de radios comunitarias y que era necesario tener una articulación, una organización en red regional. Así fue como nacieron casi la mayoría en el año 2000, 2001, 2002, y hoy son referentes territoriales muy estratégicos de los territorios, así como Resandes, por ejemplo, en Antioquia, en el sur del país, en el norte del país, en el centro del país, en el eje cafetero. Hay redes que están trabajando procesos de formación, de producción de contenidos, de circulación de contenidos a través de sus emisoras
afiliadas en diferentes temas relacionados con el medio ambiente, con la salud, con el sector solidario, en fin. Entonces, esa articulación en red ha permitido como tener una mesa, un espacio de diálogo nacional. Y en uno de los procesos que coordinamos a nivel nacional en el año 2017 en Radios para la Paz, ahí estuvo inclusive Claudia acompañándonos y orientándonos en nuestros encuentros de redes. De ahí surgió una agenda y también un espacio de conversación, y hoy se tiene la Mesa Nacional de Radio como un referente importante donde tenemos una agenda y un espacio de conversación y también de gestión. Por eso es que consideramos que es muy importante dentro de este sistema nacional y regional el trabajo en red para poder gestionar y poder representar ante las entidades gubernamentales, el sector privado, el sector social del país. Y una cuarta clave que es más como un reto, un desafío, es generar procesos a partir de los proyectos. O sea, revisar ese modelo de gestión integral en sí mismo. Hemos hecho espacios de reflexión donde debemos, aquí con el colectivo de Resander, revisar a fondo hacia dónde va la radio comunitaria, ese modelo de gestión que sea dinámico, que sea más incluyente, más participativo, para hacerlo más sostenible también desde lo social, lo cultural, lo organizativo, inclusive lo económico. Entonces, si bien es cierto, se ha avanzado en la gestión de proyectos, es conveniente y necesario generar procesos más permanentes, procesos que construyan, que transformen desde la comunicación comunitaria en trabajos con las comunidades de base en los diferentes aspectos y diferentes temas a través de estrategias de comunicación y pedagogía. Entonces, eso es un desafío, es una construcción colectiva que se ha venido avanzando en el país y pues obviamente todavía falta mucho por construirla. Esas son como las 4 claves que consideramos por la experiencia como recomendables para la sostenibilidad y la gestión integral. Pero más abajo, en el siguiente, Diego, la siguiente proyección, podemos ver también pues la mirada pues, que de nuestros maestros, Ernesto Lamas, Claudia, en sus escritos, nos han orientado y pues ha sido también en la práctica aplicarlas a los medios y también pues al trabajo en red. ¿Sí? La radio comunitaria es una empresa económica porque tiene que cumplir con una serie de requisitos que se traducen en pesos, se traducen en recursos económicos. Debe generar excedentes para revertirlos y repotenciar a nivel de la organización, a favor de la organización. Es una organización social porque debe también desde la comunicación generar indicadores y de rentabilidad social, lo que se conoce también como el balance social, cómo realmente incide en la comunidad desde sus ejes temáticos en la parrilla de programación. Por eso también es un reto poder conjugar lo empresarial y lo organización para generar ese híbrido y poder hacerlo sostenible. Con un estilo de administración y gestión democrático, horizontal, o sea, la estructura, que sea una estructura flexible. Hemos aprendido a administrar escasez durante todos estos años, porque pues las radios comunitarias en Colombia, si bien es cierto, están y ahorita con la pandemia, pues en Colombia se cerraron más de 600.000 empresas y pequeñas empresas y microempresas de otros sectores. En las radios, en el sector de la radio comunitaria, no fue cerrada ninguna emisora por efectos de la pandemia, por el contrario, se permanecieron, tuvieron que cambiar sus modos de trabajar en casa, en diferentes maneras, reducir sí el personal en algunos casos, pero ahí están, haciendo su trabajo quijotesco. Por eso, permanecen con un estilo de administración optimizando los recursos, aprendiendo de la planeación, de la organización, de la implementación de procesos
y también llevando la gestión en acciones concretas con un estilo democrático y participativo, horizontal, lo llamamos así. Entonces ahí encontramos la dimensión social, la organizativa, legal, la ambiental, hoy por hoy, que es una dimensión para el cuidado de la vida, del planeta, lo económico financiero, que es muy importante también para poder garantizar su permanencia a través de estrategias del mercadeo social, el mercadeo pues, económico también, ¿sí? Entonces, lo social tiene que ver con el proyecto comunicativo, cultural, es lo organizativo con su estructura administrativa, organizativa, legal, la dimensión ambiental, la dimensión económica, financiera y el mercadeo. Ya así interpretamos la sostenibilidad integral y es el trabajo que pues desde Resander hemos venido contribuyendo para que las radios comunitarias se constituyan en empresas sociales sustentables, que sean empresas muy importantes desde lo social, lo económico, en sus localidades, en su territorio y en el país. Es como la síntesis que tenemos en este momento para esta presentación, y ahora le paso la palabra a Alina para que complemente la experiencia ya desde La Cometa, una emisora que lleva 25 años, que tiene un proceso organizativo también y comunicativo muy importante aquí en San Gil, una localidad con 60.000 habitantes acá en el departamento de Santander. Adelante, Justo Lina. Lina tiene 2 minutos. Bueno, pues creo que don Fernando ha hecho una síntesis real del trabajo que se vive en las radios comunitarias en Colombia. Es llegando más hacia lo específico, las radios hemos tenido que convertirnos en productos transmedia que permiten que lleguemos a hacer incidencia en las personas, ¿no? Digamos que tal vez no estamos llamando audiencias, sino personas. La Cometa tiene un contexto muy importante y es que estamos en una ciudad intermedia entre capital y municipio. Y eso permite una dinámica totalmente diferente a muchas radios comunitarias donde en Colombia, por ejemplo, es el único medio de comunicación en su territorio. Eso también es la oportunidad de encontrarnos con las comunidades de una manera más cercana, participando en las diferentes mesas de diferentes instituciones en las que se va recogiendo ese tejido social que finalmente, Fernando lo decía hace un momento, no es solamente lo económico, sino también mantener ese grupo de personas que siguen trabajando en la comunicación comunitaria, y eso es muy importante porque sin personas pues no podemos hacer la radio realmente. Entonces es también aprender a conjugar esa planeación estratégica y esa gestión organizacional de la que él nos habla, de sostenibilidad integral, pero especialmente enfocada hacia las comunidades y hacia las personas que son las que de alguna manera sostienen también la radio comunitaria. Es supremamente importante porque puedes tener muchas veces en lo económico para poder sostenerla, pero si no tienes las personas para trabajar, pues realmente hay que también comprometer ese tejido social, que me parece muy importante en este caminar de 25 años, donde las radios comunitarias han hecho realmente en Colombia un trabajo quijotesco, y que la pandemia también nos abrió la oportunidad de encontrarnos más allá del territorio, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias, Lina. Gracias, Colombia, por esa gran enseñanza, por esa gran experiencia, ¿verdad? Me consta, hace muchos años quise conocerles y se me dio hace poco ese gusto y ese agrado de conocerles. Realmente, ojalá sigan volando y volando muy alto, ¿verdad? Al igual que Resander, que es una coordinadora muy importante. Bueno, vamos ahora a trasladarnos hacia el interior de El Salvador. Así como estábamos en el interior de Colombia, vamos ahora al interior de Colombia, aquí por Usulután, camino a San Miguel, al oriente del país. Y aquí tenemos una experiencia
va muy exitosa, que es Radio TV y Canal. Es radio y es televisión también. Es la única televisora comunitaria que existe en El Salvador, pero también es radio, ¿verdad? Así es que Alcides Herrera, director de Radio TV y Canal, por favor, tienes el micrófono y 15 minutos. Adelante. Bueno, gracias, Oscar, y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuestras experiencias. Aunque no sé, Oscar, dónde ha sacado eso de que experiencias exitosas, ¿verdad? Sostenibilidad. Antes utilizó otro. Eso me dijiste vos, no sé. Otro adjetivo que era experiencias valiosas, dijo, ¿no? Me gusta más de valiosas que exitosas, ¿verdad? Ya es que éxito, como quien dice, ya no hay nada que hacer, pues estamos terminados. Pero bueno, nosotros estamos en el departamento de Usulután, en un pueblito que se llama Nueva Granada. Según el PNUD, es el 6º municipio más pobre de El Salvador. Izcanal nació hace 29 años, en 1993. Y por cierto, hacer un paréntesis para felicitar a Oscar, que la niña de sus ojos de radio, que es WhatsApp, está cumpliendo 21 años, ¿verdad? 21 años, así que nuestras felicitaciones a Radio WhatsApp, ¿verdad? Que dirige bueno, que estuvo trabajando, dirigiendo muchos años Oscar Pérez, ¿no? Bien, si nos pasa por favor ahí la diapositiva, la siguiente diapositiva. Porque yo no tengo control aquí, ¿verdad? No. ¿Quién está? Ahí está. Bueno, entonces nacimos en febrero de 1993 en la comunidad de Nuevo Hualcho. Esta comunidad ha marcado la vida de la radio. Esta comunidad comenzó a formarse en Honduras en la década del 80, principios del 80, como fruto de la guerra, de la tierra arrasada, el ejército. La gente se fue yendo para Honduras y allá estuvo 10 años. Cuando regresaron de allá, la comunidad fue que tenía la idea de un medio de comunicación. Un cooperante que llegó a la zona, que convivió con ellos durante más de 22 años, José Luis Gavira, trabajó en el proyecto con unos jóvenes y así fue como nació entonces Izcanal en 1993. Izcanal también fue fundadora de ARPAS. Al principio eran 10 radios comunitarias a nivel nacional, una de ellas era Izcanal, y en la persecución que tenía el gobierno, hizo entonces que las radios comunitarias de El Salvador se organizaran y formaran ARPAS. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. En el 2005, nosotros incursionamos en lo que sería la televisión. Nos pasamos a la cabecera departamental donde habían cableras y ahí pasamos varios años, como alrededor de 6 años. Luego después había otra cablera en la zona norte del departamento. Nos mudamos entonces de nuevo para donde estaba la radio. O sea que teníamos como 2 medios separados, ¿no? Uno en Usulután y el otro en el municipio de Nueva Granada. Hasta el 2018 nosotros estuvimos trabajando con varias cableras, pero luego después hoy con las plataformas digitales, ¿verdad? Ya pasamos a hacer más producciones de multimedia. La siguiente, por favor. Bien, voy a hablar más o menos como de 3 formas de sostenibilidad que nosotros tenemos. Una de ellas es la sostenibilidad política, otra es la sostenibilidad tecnológica y el otro la sostenibilidad económica. ¿Cómo nos sostenemos políticamente? Realmente nosotros no hemos estado solos, ni tampoco un esfuerzo nada más de la comunidad de Hualcho o de la junta directiva o de la asociación Izcanal, sino que ha sido un esfuerzo, ¿verdad?, donde han incursionado distintos actores, distintas organizaciones. Si le da por favor la siguiente diapositiva. Es así como nosotros, por ejemplo, hemos formado alianzas con sectores como medios de comunicación. Por ejemplo, está ARPAS, ¿verdad?, donde somos nosotros socios fundadores y parte de ARPAS. Está también la red de medios de Oriente, donde estamos 5 medios comunitarios acá en Oriente trabajando en común, ¿verdad? Tenemos hasta programación en red con los medios de Oriente, son 5 radios. Tenemos noticieros y programas diarios en los que nos enlazamos las 5 radios.
E igual hemos tenido relaciones políticas con la Junta Ciudadana, donde está Voces, WhatsApp, la Universidad Nacional, también con Miradas de la UCA, con el Latino, con Gato Cerrado, con el Faro, con todos estos medios de comunicación que nos han ayudado a nosotros a salir adelante, pero también una relación de iguales. También con ONG, con organizaciones ambientalistas, feministas, de derechos humanos, de desarrollo local, etcétera, con las cuales nosotros hemos entablado relaciones de cooperación, relaciones de producción y también relaciones políticas, ¿no? También con alcaldías, las 8 alcaldías de la Sierra Chinameca Tecapa, con las cuales hemos venido trabajando independientemente de los partidos políticos, ya sea que hayan sido de Arena, del PDC, de Gana, del FMLN, y ahora que la mayoría son de Nuevas Ideas, todavía se sigue trabajando algunas áreas que son comunes entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema de participación ciudadana, el tema de igualdad y derechos de las mujeres, las alcaldías tienen unidades de género, o el tema ambiental. También tenemos una estrecha relación con organizaciones de base, ¿verdad? Con comunidades históricas. Estas comunidades estuvieron, algunas de ellas en Colomoncagua, Honduras, en Tibucá, otras estuvieron en Nicaragua, con todas estas comunidades históricas como Sisiguayo, Tierra Blanca, Las Marías de Chinameca, o los Talpetates en Berlín, aquí cerca de nosotros, Limones, con todas estas comunidades históricas que son como nuestra base, ¿no? La cual no solo participan en la programación, sino que también son parte a la hora de poderles consultar sobre los problemas que nosotros tenemos de comunicación. También con ADESCO, directivas comunales, redes juveniles, redes de mujeres, ¿no? Entonces, estas alianzas con estos distintos sectores nos ha permitido en estos 29 años que tiene el canal, ¿verdad?, poder salir adelante. A la siguiente, por favor. Luego la sostenibilidad tecnológica. Adelante, por favor, la siguiente. ¿De dónde venimos y dónde estamos? Bueno, venimos de que en 1993, quienes comenzaron el proyecto de ISCANAL eran jóvenes que no tenían ningún tipo de formación, ni en medios de comunicación, ni formación humana o académica. Eran jovencitos de tercer grado. Y esto era porque estos muchachos habían estado en Honduras durante la guerra y no habían recibido escuela alguna. Entonces, pero con ellos comienza este medio de comunicación. Pero de ahí, de esos muchachos que apenas se sabían la hora, ¿verdad? Hemos llegado a tener ya varios de la gente que está con nosotros, ¿verdad? Que son gente ya profesionales, ¿no? Que gracias al trabajo desde la radio también ellos han podido adquirir alguna beca o han formado parte también de otras formas de acceder a estudiar. Y así, por ejemplo, ya tenemos gente nuestra que son licenciados, que tienen posgrados y que le dan fuerza, ¿no?, al proyecto de ISCANAL. Iniciamos en Nuevo Hualcho en 1993 con un Walmart que nos servía de micrófono y nos servía para poner música, con una pequeña antena hechiza, ¿verdad?, que había hecho José Luis, que era técnico de estos temas. Hasta ahora, ¿verdad?, que cuenta ISCANAL con una radio a nivel regional. Además, tenemos una plataforma digital bastante fuerte, ¿no?, en redes sociales, como también nuestra página como periódico digital en la red. Las nuevas tecnologías, entonces, hemos ido nosotros adquiriendo equipos que nos han permitido, o mejor dicho, han exigido procesos de formación en diversas áreas para todo el talento humano y para que este talento se vaya actualizando, ¿no? Entonces, ha sido, por supuesto, un reto que tampoco hemos caminado solo. Hemos tenido para la actualización tecnológica de nuestra radio muchísimo apoyo, por ejemplo, de Agareso en España, personas que han venido. El compartir no solo ha sido en el tema económico, sino también en el compartir experiencia. Talento humano que ha venido, por ejemplo, de España para poder compartir con nosotros las actualizaciones tecnológicas, a aprender entonces a usar las nuevas herramientas tecnológicas y así avanzar entonces y llegar a los públicos en estos tiempos. Bien, la siguiente diapositiva. Adelante, la siguiente.
la sostenibilidad económica. Bueno, nuestra sostenibilidad económica prácticamente se basa como en cuatro grandes ejes, ¿no? Una es la transparencia, o sea, la administración transparente y eficiente, o sea, los recursos que han llegado al canal o que llegan al canal, intentamos que sean utilizados de una manera transparente, efectiva, ¿verdad? O sea, que los recursos se usen de manera eficiente. Luego, alianzas con organizaciones para la gestión de proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos gestión de la red de aquí de Oriente con la ayuda popular noruega. También estamos nosotros muy relacionados, ¿verdad? Con Comunicándonos y Agareso, ¿verdad? Con Aqua y algunos proyectos con la Unión Europea. Entonces, la gestión de proyectos nos ayudan a nosotros a cumplir la misión de incidencia política que tenemos en la zona. Luego la prestación de servicio, ¿verdad? Como producción de campañas, spot, cuñas, documentales, entre otros, que nos ayudan a nosotros a tener ciertos ingresos. En algunos temas, nosotros en la zona tenemos bastante liderazgo por la experiencia que tiene el canal de trabajo, principalmente en la zona rural. Y por último, el tema de la publicidad. La publicidad con pequeños y la mediana empresa en la zona, como también a profesionales que venden sus servicios, ¿no? Por ejemplo, médicos y abogados. Esa es la forma entonces que nosotros le damos sostenibilidad económica al proyecto de Iscanal. Quizás he dicho lo bonito, ¿no? Pero lo importante es que estamos sobreviviendo hasta ya 29 años. Hemos tenido situaciones muy difíciles. Hoy, por ejemplo, para la pandemia, prácticamente de marzo a diciembre del 2020, Iscanal no tuvo ningún ingreso, ¿verdad? Ningún ingreso. Tocó casocarnos, como dicen, el cincho, porque por un lado se nos fueron los clientes de las alcaldías, se nos fueron los clientes de las ONG, la cooperación estaba más interesada en el tema de la pandemia. Entonces, fueron momentos difíciles, pero que hemos logrado superar y que vamos nosotros trabajando para que haya mayor sostenibilidad en el proyecto. Así que bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Alcides. Gracias, Radio TV Iscanal. Y gracias, El Salvador, por esta experiencia exitosa, Alcides, exitosa. Bien, ahora vamos a darle el micrófono a alguien que está lejos de nosotros, pero ciertamente es una experiencia radiofónica, la experiencia de Nepal, que siempre ha estado muy cerca de América Latina y el Caribe. Queremos darle la bienvenida a nuestro colega Balkrishna Pokhrel, que es el director ejecutivo de la Asociación de Radios Comunitarias de Nepal. Nos van a hacer la traducción luego al castellano. Él nos va a hablar en inglés, ¿verdad? Queremos decirle a nuestro colega de Nepal que muchos saludos para esas experiencias exitosas de Nepal y también de Asia Pacífico Sur. Queremos decirle que estamos acá, colegas de radios comunitarias de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Paraguay, Argentina y España. Y en España precisamente saludamos a nuestro amigo Juan de Sola, quien cuando fungía como presidente de Agareso, que es una institución, agencia de cooperación española, nos apoyó precisamente a Mar Centroamérica a poder desarrollar estos encuentros que antes eran presenciales y que luego por la pandemia los hemos convertido en virtuales, pero ahora con la promesa de que vamos a regresar a la presencialidad, no solo en Centroamérica, sino también en América Latina, en la medida que nos permitan los recursos y que nos permitan precisamente esos sueños que cada uno contiene en su trabajo radiofónico. Así es que gracias, Juan, por estar aquí también desde España. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro amigo de Nepal, director ejecutivo de la Asociación de Radios Comunitarias de Nepal, Balkrishna Pokhrel. Adelante, tiene 15 minutos, colega. Thank you very much, Oscar, and thank you very much, Amak, Latin America,
for this opportunity. It's my pleasure to be here to share some initiatives from Nepalese Community Radio. I would like to two photos. These two photos exactly express that what is the popularity of the community radio in Nepal. The first photo, the labor working in the field are listening the radio, and the second photo during the pandemic, COVID pandemic, most of our community radio have produced and broadcasted curriculum-based program, and the students are learning the radio program in the ground. So these two pictures show about the popularity of community radio in Nepal. Let me introduce briefly about my organization. Association of Community Radio Broadcasters, ACORAB, is umbrella organization of the community radio in Nepal. We have 25 years of history of community radio, and the first community radio in South Asia was in Nepal. Now the radio is still operating at Sagarmatha, and we have passed 25 years of history in Nepal. So ACORAB is the umbrella organization. Now we have more than 360 community radio in Nepal, in each of the district, in each of the geographical area of Nepal, and we are the umbrella organization of those community radio in Nepal. And ACORAB is playing vital role for strengthening the capacity of the community radio, for information dissemination, and I would say in more than 30 districts of Nepal. These are very remote districts, and the community radio 30 districts. So in this regard, Nepalese community radio are playing vital role for information dissemination, and they are protecting right to information. And one interesting thing, as a network, we have established one community network, that is Community Information Network. It is a content network of ACORAB. We produce news, we produce different type of social development and economic related radio program and broadcasted across the country one time. So it is another beauty of ACORAB that we have also content network, and the network is linking all of the community radio stations across the country. While talking about the sustainability aspect, in Nepal, mainly we are focusing de sostenibilidad. En Nepal nos enfocamos en 4 sostenibilidades principales. Cuando lo entendemos, sustainability, but we are focusing on other aspects of the sustainability, as El Salvador's friend already shared about certain parameters, certain types of sustainability. We are focusing on political sustainability, the first one. Second is social sustainability. The third is financial sustainability, and another is technical sustainability. Regarding the political sustainability, for a long run of the community radio, there should have ownership from the state side, and the state and the government has to endorse the clear policy provision regarding the community radio. We have different tier of the government. We have federal government, we have provincial government, we have local government. So we are frequently advocating with different tier of government for implementation and execution, formulation and execution of the community media friendly policy at national level, at regional level, at local level as well. We frequently meet with the different bureaucrats, we frequently meet with different political leaders, we frequently meet with the different leader of the government. So we are continuously paying our effort to have a community media friendly policy in each of the level. In this regard, we are working in network. For example, we have close coordination with the Federation of Nepalese Journalists, like as this organization. We have so many other organizations, and we are
working with them for policy advocacy and lobby. This is the part of the political sustainability. Regarding the social sustainability, Nepal is a multi-linguistic country. In Nepal, people speak more than 123 language, and we have more than 130 types of community in Nepal. So the community radio in Nepal are producing and broadcasting the news and radio program. I would say in Nepal, our member radio stations are producing and broadcasting the program in more than 70 local languages. Someone is unmuted. For example, one of our member radio station in Nepal. It is Radio Guru Baba. The radio is doing excellent work. The radio has translated the Constitution of Nepal, other legislative provision, and other many documents in local language and broadcasted through the radio, so that the local people can understand different type of the political situation, different type of legal aspect, and legal education is doing by this community radio. Another radio I would say I would like to share one radio mention. This is one radio in the eastern part of the Nepal. The radio live broadcasted the different type of fest and festival in local language. So Nepalese radio are promoting the local language, local culture, local custom, and there is ownership from the different type of group. Similarly, we have different type of thematic radio. In Nepal, there are 8 radios. These radios are totally managed by women group. Similarly, there are more than 15 radios which are totally managed by indigenous group. Similarly, there are so many numbers of radio which are managed by the local community, local people, local caste. So these radio are focused on producing and broadcasting the content in the local perspective. For example, the radios managed by the women are actively engaged in production and broadcasting the women-related content. So we are covering different varieties of listeners, different type of listeners. This is one part of the sustainability. Likewise, we are promoting the volunteer journalism in community radio. I will share a short video at the end of my presentation. So we are promoting the volunteer journalism, and we are promoting the citizen engagement in the community radio. In this regard, we are working in the social sustainability aspect. Another is financial sustainability. This is a crucial part in like as most of the part of the world. Our community radio are doing collaboration with local government. We have 753 local government, and they are actively engaged with the local government. They conduct public hearing, they conduct different type of talk show with local government. So one of the major source of our community radio is different type of collaboration and coordination with the local government. Similarly, our community radio are producing and broadcasting public welfare related message, and these messages are from the local NGOs, local government entities, and other local networks. And in Nepal, there are so many networks. For example, there is drinking water users network, there is forest users network, there is irrigation users network. So our community radio are working in close coordination and collaboration with this network, and we produce and broadcast the content of this network, and there is a good relationship, good collaboration between such type of network and community radio. While talking about the technical sustainability, most of our community radio are using new media. For example, most of the community radio are broadcasting their content through Facebook page as well. And we have started the new initiative. We have started the Facebook live casting with sign language. This is the first time in the history of Nepal that the radio content also broadcasting in visual format with sign language. Similarly, we are focusing on podcast of the radio content, and we are conducting different type of capacity development initiatives
to the member radio stations. One of the good point of Nepalese community radio is that we are working we are playing very important role during disaster and pandemic. Nepal is disaster prone area. We are facing different type of disaster. We are facing different type of pandemic time and again. In 2015, we faced a vast earthquake. At that time, Community Radio of Nepal had played very crucial role, very important role for information dissemination, for rescue of the victims and other part. Likewise, flood and landslide is another problem in Nepal. In Community Radio of Nepal are also playing very important role for information dissemination and other aspect while flood and landslide occur. Similarly, during COVID-19, Nepalese Community Radio have produced and broadcasted different type of information related program. They produce and broadcasted curriculum based radio program. They produce and broadcast positive parenting related radio program and so more. The different type of service show that the listeners of radio listeners increases during the pandemic and during the disaster. Last year, one survey, independent survey showed that in last year pandemic, more than 80% of the Nepalese community listened the radio, and main source of information and trustable source of information was radio. In this regard, Nepalese radio are playing very important role in pandemic, disaster. This is another part of the sustainability, which is promoting, of course, support in promoting the sustainability in Nepal. With this, I like to end my presentation, and I would like to share one video that I have already mentioned. We are promoting community volunteer radio journalism in Nepal. This is a very important part. Until and unless we can promote the volunteerism in community radio, we would not achieve. So as we will be not able to achieve the participation, the ownership, and other component of the community radio. Let me share video. Located in Province 2 in the Mid-Tarai region with India's Bihar province in the southern border, women in Siraha are bound by numerous family and societal located in Province 2 in the Mid-Tarai region with India's Bihar province. 34-year-old housewife Sanju Kumari Das started her media journey 1 year ago. The journey with community radio set Das outside of her house in search for stories of sorrow from other housewives. Sharing these sorrows helped erase bitterness and filled life with hope and enthusiasm for the housewives. In her 34 years, Das was unaware about the world outside of her house. The voluntary community journalism helped her understand her surrounding better and also exposed her to the world. Moreover, it made her the recipient of the National Volunteer Journalist Award, started by Association of Community Radio Broadcasters, Akarab, Nepal. 75 other housewives like Das connected to the community radio through the daughter-in-law journalism or Buhari Patrakarita initiative have experienced a transformational journey. They've shown as powerful agents of change in the society. The Buhari journalists have been partners of the community radio in advocating against harmful societal practices like domestic violence, child marriage, dowry system, chaupadi, and witch accusation practices.
They've served as radios for other women without any access to information. The Buhari journalists highlight the crucial issues in their villages through news and other relevant programs in the radio. Their key issues are also broadcasted through Community Information Network, CIN, the largest radio network of South Asia. Like the Housewives, the community radio has also opened doors for adolescent girls, children, teachers, and health workers to raise and discuss about their respective issues with each other through volunteer journalism. Moreover, a special initiative, Volunteer Child Journalist, was announced by ACARAB in 2017 to address children's issues after the earthquake in 2015. El tiempo ha terminado, Valcrista. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Okay. Okay, thank Bueno. you. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa bonita experiencia, esa gran experiencia desde Nepal. Muchos saludos a todas las socias, a todas las radios comunitarias de Nepal y de Asia Pacífico Sur. Sepan que desde América Latina y el Caribe estamos muy de cerca con su trabajo y esperamos seguir, digamos, a pesar de las limitaciones del idioma, esperamos seguir compartiendo estas valiosas experiencias. Así es que gracias, y gracias también por tu desvelo, porque yo sé que para ti ya serán las 3 de la mañana de mañana, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por tu gran colaboración. Bueno, ahora le vamos a pedir a Claudia Villamayor, a quien también tiene parte de su corazón centroamericano, para que nos conteste esta pregunta que le hicimos. Claudia Villamayor, una militante de la radiodifusión comunitaria en América Latina y el Caribe. ¿Cómo planificar nuestros proyectos comunicacionales comunitarios para que sean sostenibles y también de una forma integral? Claudia Villamayor, adelante, por favor. Bueno, gracias, Oscarín. Muchas gracias a todos y todas, muchos compañeros y amigas y amigos de mucho tiempo, de muchos años, que se notan por acumulación. Now. Thank you for this space to share our experiences for our Global Association of Community Radios that has kept us together for so many years. And to me, it's like coming back home. And especially for Mesoamerica and Central America, even more. Compañero de Nepal, hola Wendy, ¿qué tal? Saluditos compañera Wendy. Greetings to Wendy. Greetings to our colleague from Nepal once again. To our colleagues from Mexico, Colombia. I think all the projects that I have que están en las pantallas, he tenido la oportunidad de estar cerquita, la veo a Radio Marcala, que está cerca. No sé quién está de Radio Marcala, no sé si es Carlitos o Suyapa o algún otro compañero de la radio, pero bueno, hay muchos compañeros queridísimos. Hola Carlos, qué alegría enorme me da verte, Carlitos. He estado en esa casa hace muchos años. Bueno, me da muchísima felicidad ver a mis compañeros de batalla, de lucha, de militancia, de las radios comunitarias de América Central y de nuestra querida América Latina y el Caribe, y me quedé con las ganas de ir a Nepal, no tengas ninguna duda, compañero, aquella vez que se hizo a Mark por aquellos lares, aquellos sitios. Bueno, yo quería anotar, después de tantos años compartidos en la militancia de la comunicación comunitaria a través de las radios, algunas cosas aprendidas antes de ir a la respuesta de la pregunta formulada, algunas cosas súper aprendidas en el intercambio con todas y todos ustedes,
con radios de otros lugares, inclusive de mi país. Y hay una cosa que necesitamos volver a recapitular. Nosotras y nosotros estamos por un proyecto de comunicación basado en el ejercicio de una lucha que tiene que ver con instalar el derecho a la comunicación como un derecho humano en la agenda de los estados nacionales, de los que somos pobladoras, pobladores, ciudadanas, ciudadanos. Entonces ahí hay una batalla más grande, más macro, que ustedes conocen y que yo también, y es que los estados nacionales tengan normativas que ordenen el espectro de la comunicación comunitaria, el espectro tecnológico, el espectro digital, de modo tal que se habilite la palabra a través de las tecnologías a diversidad de comunidades y diversidad de identidades. Y ahí hay una primera cuestión contextual que nunca debemos olvidar. Nuestra batalla no es solo local, sino que es global. Entonces, ese punto nunca lo debemos dejar de anotar para entender que nosotros no tenemos a favor las condiciones jurídico-políticas en la mayoría de los casos. Pongo un ejemplo concreto, que es el que tuvimos en la Argentina hace unos años, cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que expresaba en su escritura, en su letra fina, que la comunicación, la radiodifusión comunitaria, tenía un lugar sustantivo en el dispositivo mediático de la Argentina, entre otras cosas fundamentales, que para que eso existiera tenía que haber descentralización del poder concentrado en los medios de comunicación, por lo tanto los medios corporativos debían no desfinanciarse, pero sí repartir, es decir, no acumular todo en un solo lugar, en un solo propietario, sino distribuir. Lo mismo pasaba con las telecomunicaciones y lo mismo con las telefónicas. Entonces, ahí hay una primera cuestión que, por mencionar una de las tantas que derivan de esa ley. Esa ley llegó después de 27 años de una batalla político-cultural por democratizar la comunicación en la Argentina. ¿Cuánto duró esa ley? 6 años. Se sancionó, se promulgó durante el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y se destrozó con el gobierno de Mauricio Macri, que es el gobierno hegemónico del poder central y de la derecha en América Latina, expresado en un empresario que, en acuerdo con un grupo concentrado que es el Grupo Clarín, asumió el 10 de diciembre del 2011, el 11 de diciembre derogó los 10 artículos principales que desconcentraban la comunicación en la Argentina. Entonces, es muy, muy potente la batalla que nosotros tenemos por el derecho a la comunicación. Es decir, la radio que está en el último rincón de nuestros pueblos, del oeste hacia el este, del norte al sur, con nuestras precariedades de todo tipo. Sin embargo, cuando logramos instalar esto como ley, hacemos ruido, mucho ruido, al punto tal que la primera medida que toman, por en el caso argentino que alcanzó la ley, fue derogarle 10 de sus principales artículos, y se refiere a aquello que desconcentra, ¿no? Desconcentra la comunicación en pocas manos. Entonces ahí tenemos una primera cuestión que anotar en lo que es la batalla por la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque nunca quisimos ser alegales o fuera de la norma. Quisimos construir normas que tienen más de 70 años esa lucha, desde el año 80 en particular, desde aquel informe McBride, que fue el informe de Un Nuevo Mundo, Voces Múltiples. Siempre el problema de la distribución, así como de la distribución de la riqueza, la distribución de la tierra, la distribución del agua, también lo es la distribución de la palabra.
Entonces siempre tenemos dificultades con gobiernos de derecha que cercenan la palabra, inclusive aquellos que se visten de progresistas o de izquierda y que también cercenan la palabra, y acá hay ejemplos concretos de gente que está padeciendo el enmudecimiento de la palabra en América Central, ¿no? Y lo digo concretamente por Nicaragua. Entonces, la verdad es que ahí hay un primer punto a notar, que cuando los compañeros toman como eje en la estructura, la organización, la normativa jurídica, como lo mencionaba Fernando, no es algo menor que es una preocupación de un grupo pequeño en una radio, sino que es una preocupación que discute el modelo de sociedad en la que estamos viviendo. Es decir, discute el modelo del capital, discute el modelo económico concentrado, fiduciario, mercadológico, que pone el acento en un mundo para pocos. Entonces, lo que estamos disputando como radios siempre tiene una dimensión local, efectivamente, porque somos radios que tenemos incidencia en lo local, pero tenemos un alcance en red muy grande a nivel de la nación, pero también de un continente, a tal punto que cuando queremos moverle el amperímetro a esa situación, nos corren desde todos lados. Entonces, la sostenibilidad jurídica, organizativa, o la sostenibilidad política, como lo mencionó otro, la sostenibilidad organizacional que requiere de una norma que lo ampara, ya ahí tenemos una batalla que trasciende lo local, que es lo global también. Entonces, cuando nosotros pensamos en una idea de gestión integral, estamos pensando que por lo que estamos peleando no es solamente por un medio inserto en una comunidad de X cantidad de habitantes, sino que muchas, hemos dicho eso infinidad de veces durante estos 30 años en AMARC, que es democratizar la comunicación, democratizar la palabra para democratizar la sociedad. Por lo que vamos es por un modelo social inclusivo, igualitario, equitativo, con justicia social, y esa lucha, que es política, profundamente política, es en la que se inscribe el movimiento de radios comunitarias en que nosotros militamos y escribimos. La segunda cuestión, y que va de la mano con la primera, tiene que ver con el modelo económico, y vale el mismo razonamiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque siempre que hablamos de sostenibilidad, pareciera, en algunos escenarios, no en el nuestro, en el nuestro de puertas hacia adentro, digamos, en algunos escenarios más grandes, cada vez que hablamos de radios comunitarias, pareciera que nosotros y nosotras no sabemos encontrarle un modelo económico, o un modelo administrativo, o un modelo de gestión que sea capaz de generar rentabilidad suficiente, porque nos faltan capacidades. Y yo me enojo mucho con eso, porque si hay algo que tiene el continente latinoamericano son capacidades infinitamente creativas. No hay más que rastrear la historia de la radio Escanal, de la radio Teocelo, de la radio La Cometa. La radio La Cometa de San Gil ha sido inspiradora del manual de gestión, que tiene ya más de 20 años. Entonces, son experiencias con muchísima práctica creativa de combinar la perspectiva política, la organizativa, la normativa, la económica, la social, la cultural, la tecnológica, la estrategia de comunicación, la relación con la comunidad. Si hay algo que hemos generado en las radios comunitarias, son saberes en el ejercicio de la práctica. Entonces, y la creación y de cómo vincularse con el Estado, con las organizaciones, con el sector privado. Es decir, tenemos herramientas pero de sobra para escribir 20 manuales más entre todos y todas, porque la experiencia de esa escritura fue resultado de la experiencia de las radios organizada, digamos, la experiencia de la radio organizada en un texto que podía convertirse en una herramienta multiplicadora para muchos y muchas. Y por supuesto que no es el resultado de una sola experiencia, sino de muchas, no más con las que aquí se presentaron,
en las organizaciones que me precedieron, ahí tenemos fuente de saberes a rolete, como decimos nosotros, las argentinas y los argentinos. Entonces, ahí hay un primer valor a destacar, que no es que nosotros no podemos porque no nos damos cuenta de cómo hacerlo, o porque somos pobrecitas, o porque estamos sin recursos, o porque... No, si hay algo que reivindicar son los saberes creados. Lo que hay que poner en valor es que esos saberes son en un escenario completamente adverso a experiencias de la economía social, de la economía popular, de la administración de las organizaciones comunitarias, cooperativas, campesinas e indígenas urbanas, que tejen una comunicación diferenciada a la que tiene el mercado. El mercado como modelo de acumulación tensiona siempre todas las iniciativas que quieren alternativizar el modelo de sociedad fenicia, digamos. Entonces, nosotros estamos y nosotras en esa lucha. Cualquier otra iniciativa, pongámosle las no mediáticas, no hablemos de medios, hablemos de organizaciones de la agricultura familiar, de la agroecología, del ambientalismo comunitario, del movimiento de las mujeres LGTBI+, del movimiento indígena, es decir, todas las iniciativas que tienen perspectivas, como diría Boaventura de Sousa Santos, nacidas en las luchas para un modelo de sociedad igualitaria, esos modelos son los que están siendo hackeados por un modelo de acumulación que prioriza la rentabilidad del capital y esclaviza a las grandes mayorías sociales, las priva de un montón de derechos que para ustedes no es absolutamente, en absoluto desconocido. El derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pues con la comunicación pasa exactamente lo mismo. Entonces, pensar los proyectos con sostenibilidad integral no es solamente el proyecto, sino ver cómo sostenemos un modelo comunicacional en un escenario cuyo modelo comunicacional es otro y tiene armas, tiene jueces elegidos a favor, tiene un modelo de persecución a las democracias progresistas de América Latina, hasta desterrarlas o quebrarlas, tiene operaciones internacionales para silenciar los modelos alternativos, económicos, productivos inclusive. Entonces, a mí me parecía sustantivo poder señalar que no solo no hay recetas, no podría haber recetas en un escenario donde lo que necesitamos es modificar la sociedad en la que estamos viviendo. Como eso está en medio de la batalla de que nos lleva toda la vida, porque esa es la verdad, generar un modelo económico alternativo, distributivo, igualitario, con acceso a derechos de todos y todas, es la historia de nuestras vidas, de ustedes y de la mía. Por eso, como elegimos el campo de la comunicación en particular para dar esa batalla, porque es el camino profesional, político, militante que hemos elegido, otros lo hacen desde otros lugares. Una segunda cuestión que hay que enhebrar para poder comprender y para poder fortalecernos, es que al medio soñaron alguna vez un Estado socialista igualitario, está muy lejos, ustedes saben lo que padecen nuestras compañeras y nuestros compañeros. La perspectiva social de un Estado anuente a los medios comunitarios no aplica de la misma manera en Nepal que en Chile. Entonces, sí pondría en el escenario nuestro la figura del Estado no como algo oscuro necesariamente, sino depende en qué país vivas. Porque si yo hablo solamente desde Argentina, que no es lo adecuado, diría, el Estado tiene que formar parte
de una de nuestras fuentes, como decía el compañero de Nepal, que tiene la posibilidad de hacerlo, uno de los recursos más importantes en materia de políticas públicas para el fortalecimiento de los medios comunitarios. Esa ha sido nuestra lucha para que la normativa y la ley lo tenga. El rol del Estado como regulador de las relaciones sociales, como facilitador de igualdad, de justicia social, y no como fortalecedor del sector concentrado. Y ahí hay un modelo de Estado concreto, modelo de Estado distributivo con inclusión social. Ahora, si yo tengo un Estado que favorece el sector concentrado y considera que los medios comunitarios son la marginalidad del dispositivo comunicacional, tengo un problema. Lo que sí queda claro es que ya atrás quedaron, en otras décadas, la idea de que el Estado tiene que estar excluido de la sostenibilidad de los medios comunitarios. Hay veces que se puede, hay veces que no, claramente, pero no es ¿cómo se diría? Un prefijo que con el Estado no. ¿No? Con el Estado no se puede. Depende del país, depende de la situación, depende de las relaciones que tengamos, depende de las normativas, depende de quién gobierna también. Entonces ahí hay un punto para pensar la sostenibilidad, porque en algunos países, como en el caso colombiano o en el caso argentino, aunque es muy distinto, hay políticas públicas que favorecen a los medios comunitarios, hasta un punto probablemente. Ahí hacía Maru una pregunta, hace un tiempo atrás, es decir, hasta qué potencia está permitida, qué grado de cobertura tienen los medios, y eso tiene mucho que ver con cómo regula la comunicación el Estado en un país. Por lo tanto, para nosotros hay una vía de trabajo, que es la que anunciaba al inicio, que es, pensamos la normativa que tenemos para la radio, la que necesitamos para la radio, y qué estrategia nos damos para que exista una normativa que nos contemple en la gestión del proyecto político comunicativo. Una tercera cuestión fundamental tiene que ver con que esa normativa habilite a la negociación de fuentes de ingreso, porque nosotros podíamos tener en la década del 80, principios de los 90, ese idealismo que yo sé que ustedes no tienen necesariamente, que es pensar que, bueno, para no venderle el alma al diablo o no permitir que nos regule el mercado, nuestro proyecto político comunicativo, como decía Héctor, necesitamos ponerlo al servicio del proyecto comunicativo, el proyecto económico, claramente. Bien, hay que hacerlo. Ahora, durante muchísimo tiempo, que no es el caso de todos nosotros a esta altura, pensábamos que para que no estuviéramos contaminados con el mercado, no teníamos que vender propuestas comunicativas, generar ingresos desde el Estado o tener publicidad, por ejemplo. Nosotros a esta altura ya sabemos que eso no nos ha llevado a ninguna parte. Muchos que han podido hacer eso es porque en unas décadas tenían ingresos por la cooperación internacional altos, que eso ya no existe, son apenas unos apoyos que vamos teniendo en el tiempo. Por lo tanto, la multiplicidad de ingresos, como lo hemos dicho hace unas décadas, siempre deberá ser un factor de administración, la cooperación, el Estado, la venta de publicidad, el trueque, el intercambio, el brindar servicios a través de campañas, brindar servicios a través de como es de alquiler de estudios, de articulación con otros proyectos colaterales, como hemos dicho, ¿no? Los medios no son solo medios, también son escuela medios más centros culturales, editoriales o productora de campañas, acompañamiento a la comunicación pública, es decir, un medio de comunicación no se reduce solo a un medio de comunicación, hay un montón de servicios que puede ofrecer y que inclusive las hacedoras y los hacedores del proyecto hemos aportado de nuestras propias arcas para poder fortalecer un proyecto. Y como vi a alguien que estaba de la radio Sinacán de Guatemala, yo recuerdo la situación y el contexto y las condiciones de esa emisora
hace mucho tiempo en un proceso de gestión que acompañamos con Ricardo Sandoval, de la entonces CEPSE, y en la sistematización de ese proyecto, las fuentes y posibilidades no es lo mismo allí donde está la SINACAN que las que puede tener Iscanal en donde está, que las que puede tener las que están en el centro del DF, o el ex Distrito Federal, digamos. Entonces, por eso el trabajo en red sigue siendo un factor de sostenibilidad y de ingreso de recursos que debieran administrarse en red. Lo que pasa es que no hay multiplicidad, tanta multiplicidad de ingresos. Hay una que es local, hay otra que es nacional y hay otra que es internacional, que por ahora sigue siendo la cooperación. Si nosotros tuviésemos un proyecto legal, digamos, un proyecto político, jurídico, que administrara entre el sector público, el sector privado y el sector comunitario, probablemente nosotros tendríamos un escenario muy diferente en la sostenibilidad de los medios de comunicación. Lo que pasa es que, claro, se ha confundido pensando que si hay plata del Estado, perdés libertad o perdés independencia, depende de qué Estado. Otra vez vuelvo a decir. Es decir, si nosotros creemos que esa es una dádiva o es unos pesos que nos tira el Estado, estaríamos equivocando la lectura de lo que hace el aporte del Estado. Al contrario, un Estado democrático tiene que tener distribución también de recursos, como lo tiene para la salud o como lo tiene para la educación. Podría tener recursos para los medios comunitarios. Distinto es si vos estás en, como dice Casey López, en Nicaragua en este momento, donde los medios están en el peligro de extinción precisamente por la persecución atroz a la libertad de expresión, pero también a la vida. Yo lo sé perfectamente, eso mal que me pese, que me duela, por todo lo que ha significado el sandinismo en el mundo, ¿no? En lo que se ha convertido la gestión actual. Entonces, por eso digo que hablar de sostenibilidad en términos de planificación sigue teniendo una impronta sustantiva cuando hablamos de proyecto político comunicativo, que no es solo el proyecto comunicativo que tengo de la radio, es decir, una radio que es lo que decimos, ¿no? Comunitaria, ciudadana, alternativa, popular, que distribuye la palabra, que habilita canales para la toma de la palabra de la diversidad cultural, desde un enfoque de género, desde un enfoque intercultural, desde un enfoque de cambio social, de construcción de ciudadanía, todo eso que decimos nosotros, que estamos convencidos de que es el proyecto de la radio. Tenemos que estar también convencidos del dispositivo mediático general que hay que disputar. Es decir, un camino que yo aprendí con los años, no sé si hemos sido tan buenas y buenos en convencer a tanta gente, pero hay una alerta, y por eso capaz que no convencimos a tantos, Oscar, es que en un punto uno se encuentra a la vuelta de la casa, a la vuelta del camino, pensando que para hacer una radio que todo el mundo escucha me tengo que parecer o tengo que hacer como hacen las radios del poder hegemónico, adaptando la forma, así me escuchan muchos y muchas. Y la verdad que ese es el camino del mayor fracaso de un montón de proyectos. A mí me ha costado mucho esa discusión en algunos lugares. En la Argentina mismo, inclusive los medios comunitarios muy honrosos que están en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que realmente han tenido una coherencia a lo largo del tiempo muy fuerte de pelear ese modelo de comunicación y no convertirse en algo que no se es lo mismo que el dicho aquel del Nazareno, ¿no? No meter remiendos nuevos en ropas viejas, porque seguro se va a rajar. Entonces, ahí hay una cuestión que nosotros tenemos que estar convencidas y convencidos de nuestro proyecto político comunicacional. No es eso un fundamentalismo, verdaderamente, sino que más bien una propuesta que quizás tengamos que trabajar en los siguientes aspectos, para no pretender que para ser escuchados tenemos que hacernos como los otros. Un primer aspecto, y es complejo, yo no he sido muy discutidora, a muchos y a muchos de ustedes les consta,
esa cosa de desdeñar o despreciar o descalificar el aporte teórico, el aporte metodológico, porque la complejidad volvía inentendible para las grandes mayorías que llevaban adelante las organizaciones y los medios comunitarios. Es una manera de un paternalismo de la educación popular que ha subestimado los saberes osados y fantásticos que se crean en las comunidades. Si usted no lo sabe decir en simple es otro problema, será un problema de habilidad no lograda, pero las cosas complejas hay que nombrarlas como son, complejas. Y una de ellas es cómo conocemos nuestras audiencias. Para poder hacer sostenible un proyecto, uno tiene que conocer sus audiencias, y vivir en el mismo barrio, en el mismo pueblo, no es garantía de eso. Es un gran paso. Pero también, como diría la maestra María Cristina Mata y el compañero Jesús Martín Barbero, la cultura está moldeada por la cultura del mercado, por los usos y los consumos que hay de multiplicidad de estímulos, de los medios de comunicación y de todos los recursos que tienen las redes digitales, de la comunicación marketinera, que vende un producto social que le es favorable a la acumulación de capital. Entonces, generar alternativa en eso pasa mucho por conocer los usos culturales de las audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias también están moldeadas por el mercado. Entonces, si están moldeadas por el mercado, consumen de una determinada manera. Para desnaturalizar esas lógicas de consumo hay que tener la capacidad estratégica de generar proyectos de comunicación que puedan desnaturalizar eso, porque en eso consistía la comunicación popular en América Latina desde sus inicios. ¿En qué? En desnaturalizar el vozarrón que oprime la diversidad identitaria, la desigualdad, que silencia voces. Entonces, desnaturalizar las mentiras, echar por tierra por Laufer, desnaturalizar los conflictos para poder dar cuenta en las voces de los protagonistas. Ese es el mayor logro que nosotros tenemos en la sostenibilidad comunicacional, social, cultural y política, como dicen los compañeros. Es decir, regresar ¿a dónde? Al origen de la comunicación popular latinoamericana, que es la capacidad de interpelar y de poder visibilizar los conflictos, aunque nos acusen inclusive, como acusan a mis compañeras en Nicaragua. Realmente creo que ese es el centro, el corazón más importante de la comunicación y de la sostenibilidad. De cada cuestión podría hablar una hora más, y empezar a hablar de herramientas, y empezar a tallerear cómo hacer eso, y trabajar con equipos. Pero quería un poco instalar esto en la mesa de trabajo, para recuperar qué es lo más sostenible de nuestros proyectos. Y es la razón de ser de la comunicación popular, que en modo alguno se tiene que aparecer al mercado, pero sí tiene que ser rentable, tiene que ser una empresa social alternativa. Eso. Gracias, Claudia. Gracias, como siempre, brillante, ¿verdad? Gracias por esa militancia de la radiodifusión comunitaria. Esperamos que bueno, más temprano que tarde podamos repetir esos procesos de capacitación y acompañamiento que siempre has dado, ¿verdad?, a Centroamérica, pero también para América Latina y el Caribe. Tenemos 5 minutos escasos, ¿verdad?, porque estamos cubriendo el costo de una traducción y por lo tanto tenemos tiempos muy precisos. Pero antes de darte el cierre final, aquí hay 2 preguntitas rápidas que le vamos a dar 1 minuto a Fernando o a Lina y otro minuto para que la responda también a nuestro colega de Nepal, Balkrishna. La pregunta para Fernando o Lina dice rápidamente en 1 minuto, Fernando, ¿qué acciones concretas tienen permitidas ustedes en el marco legal para el mercadeo, lo económico o lo financiero? En 1 minuto, Fernando o Lina. Bueno, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, las radios comunitarias pueden emitir publicidad
pueden emitir auspicios o aceptar auspicios y patrocinios. Y hay una escala de acuerdo a la población. Para municipios menores de 100.000 habitantes, 15 minutos hora. Para municipios de 100.000 a 500.000 habitantes, 10 minutos hora. Y mayores de 500.000 habitantes, 7 minutos por hora. Es decir, tienen un espacio para poder hacer la gestión de la publicidad de auspicios, de patrocinios. Lo que no pueden, le limita es hacer publicidad política pagada o hacer proselitismo político o religioso. Perfecto. Gracias, Fernando. Balkrishna, colega de Nepal. 2 preguntas en una que tienen que ver. ¿Cuál es la superficie territorial de Nepal? ¿Cuánto mide Nepal? ¿Qué tan grande es Nepal? ¿Y cuál es el límite en cuanto a la cobertura que tienen las emisoras comunitarias en Nepal? Adelante, Balkrishna. Thank you very much. I have already put my answer regarding the question of Regina. Never, it is 147,181 square kilometer. The total territory of Nepal is 147,181 square kilometer, and the community radio have access across the country. Yeah, there are 77 districts, and community radio are spread across all of the districts, and we would say community radio are covering more than 90% of the territory of Nepal. Gracias, gracias. Sí, entiendo yo que Nepal es tan grande como Centroamérica, ¿verdad? Así que imagínense el territorio. Bueno, aquí hay algo que ver con Honduras y también con Nicaragua rápidamente. En un minuto, Carlos Enamorado, y en un minuto también Casey López. Carlos, sobre Honduras, ¿cuál es la nueva coyuntura que existe de cara a la nueva ley o a la posible nueva ley de medios en Honduras? Adelante, Carlos, un minuto. Gracias, Oscar. Yo creo que la coyuntura es favorable, como nunca, después de 13 años de estar en la lucha permanente por generar una normativa inclusiva y democrática. Hoy, con este nuevo gobierno, nos avecinamos a una nueva coyuntura en la cual se presenta con una nueva estrategia, ¿verdad?, para generar una nueva ley de medios. Yo creo que es importante aprender las lecciones del 2013, cuando se pretendió hacer la reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones, y no cometer los mismos errores. Por ejemplo, uno de los errores fue que dejamos que la agenda mediática de los medios corporativos impusieran el tema de que se iba a controlar los contenidos, cuando en el fondo era una reforma profundamente democrática, ¿verdad? Que hablaba mucho del monopolio y el oligopolio de los medios de comunicación. Entonces, esa lección aprendida va a ser básica para la generación de la nueva estrategia que está impulsando este nuevo gobierno, conjuntamente con una serie de organizaciones que ya estamos empezando a trabajar este nuevo tema. Y otra coyuntura importante es que lo que decía al principio, la creación del Fondo de Responsabilidad Social de parte del gobierno, que sería anualmente 25 millones de lempiras, que en 4 años estaríamos hablando de $1 millón para las radios comunitarias. Esto es fundamental porque el Estado hondureño estaría dando un aporte importante a la gestión de los medios. Perfecto, es un avance sustancial definitivamente en Honduras. Nicaragua, en un minuto, porque el tiempo se nos va. Casey, dice que en Nicaragua los medios estamos en peligro de extinción, estamos bajo amenaza, asedio y autocensura. En un minuto, cuéntanos un poquito. Tienes el micrófono. Bueno, soy argentina, no soy Casey. Ok, adelante, bueno. Aparezco como Casey. Bueno, la verdad es que... Un minuto. Estamos por desaparecer los medios de comunicación, pues por toda la presión. De hecho, han habido muchas confiscaciones. Hay periodistas que están presos.
Y algunos que estamos en el exilio, como es mi caso, ¿verdad? Porque ya no se podía continuar en el país. Ya el otro mes cumplo 1 año de estar fuera de mi tierra y no es fácil, pues. Como dice Wendy por ahí, somos más de 120 periodistas en el exilio, incluyéndola a ella. Vanessa, que también está en El Salvador, y así ya vemos varias. Patricia está por España. Y muchos medios que han desaparecido, que se han convertido en plataformas digitales para poder continuar haciendo su labor comunicacional. Gracias, Argentina. Claudia, 1 minuto para tu cierre, antes del cierre de todo el evento. Dejo me parece que la pregunta abierta, mira, 120 periodistas en el exilio, dice Wendy, humedales, Radio La Voz Juvenil, cerradas, ¿no? Eso todo es dolor para todas y todos nosotros. O sea, bueno, yo dejo abierto la posibilidad de revisar el escenario de las radios comunitarias de todo el continente y de salir de la inocencia, de seguirla viendo como la vimos en la década del 90, en los 80, inclusive que los años 2000. Creo que los escenarios actuales son completamente distintos hasta hace, ¿qué digo?, 10 años. Desde hace 11 años, la última vez que estuvimos con aquel proyecto en Guatemala. Yo creo que hay que volver a revisar los proyectos político-comunicativos en los escenarios actuales de ofensiva importante del neoliberalismo, que se expresa con una brutalidad muy grande, y en ese sentido sacarlas de un lugar con lecturas antiguas, porque los escenarios nos han cambiado a todos, y escucharnos en ese sentido me parece un camino para pensar la sostenibilidad de los proyectos, pero también de la disputa por un modelo de comunicación alternativo en nuestros países. Me parece que ahí, como a Marc, tenemos que volver a rearmar eso clarísimamente. Ok, gracias, Claudia. Carlos Enamorado, 30 segundos me dicen que tenemos ya para cerrar. 30 segundos. Carlos Enamorado, la representante de AMAR Centroamérica, para cerrar. El encuentro. Sí. Ok, gracias Oscar y gracias a Claudia. ¿Verdad? Me parece muy oportuna su presentación, sus palabras. Yo creo que América Latina está en un nuevo escenario, ¿verdad? En unos nuevos tiempos muy diversos por sí, ¿verdad? Yo creo que es fundamental eso. Además, las nuevas eras del avance de la tecnología nos hace que las radios comunitarias tengamos nuevos desafíos que enfrentar en el tema de la autosostenibilidad financiera, social, legal y política, ¿verdad? Yo creo que es fundamental volver a recordar estas frases, ¿verdad?, sobre la autosostenibilidad y sobre todo pues la ingenuidad que podamos tener los medios de comunicación comunitarios para poder salir adelante en este proceso de reconstrucción de una democracia que cada día ha estado mucho más decadente en el país y en América Latina. Así que muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de América Latina que estuvieron en este encuentro, ¿verdad? Y esperamos pues de que podamos seguir tejiendo esas redes y seguir tejiendo esos sueños por una democracia y por un derecho a la comunicación mucho más accesible para los pueblos. Gracias, Carlos. Gracias. Comunicarse. Muchísimas gracias y ojalá que la próxima vez nos encontremos en la presencialidad. Pasen buenas tardes y nos vemos entonces. Muchas gracias, Buenas Claudia. tardes, muchas gracias. Abrazos. Abrazos. Oscar, la foto, Oscar, la foto. Muchos besos y abrazos a todas y todos. La tomamos antes, te cuento. Ah, qué lástima, llegué tarde. Sí. Chao. Gracias. Chao, Maru. Abrazos. Besos, Argentina.